Bienvenidos a un nuevo episodio de Spanish Around. Yo soy Juan. El día de hoy vamos a comparar el slang de la generación de los baby boomers versus el slang de la generación Z. Comencemos primero con las frases de la generación de los boomers, que son palabras y frases coloquiales que se siguen utilizando en México, pero que te hacen ver que ya eres una persona grande, y sobre todo hará que los jóvenes te vean raro, porque para ellos estas frases ya son muy anticuadas, pero muchos de nosotros, incluyendo a los millennials, crecimos con estas frases, entonces las seguimos utilizando. La primera de estas es la palabra locochón. Básicamente es una manera de decir loco, pero con un grado un poco más de locura. ¿Qué locochona estuvo esa fiesta? Hoy me siento locochón, voy a hacer algo atrevido. Siguiente, por si las moscas. Es simplemente una manera diferente de decir por si las dudas o por si acaso. Me voy a traer el paraguas por si las dudas, no sea que vaya a llover. Siguiente, discoteca. Esta es otra palabra muy anticuada que revela tu verdadera edad, porque normalmente los adultos siguen llamándole discotecas, a lo que los millennials les llamamos antros, y ahora también se les puede llamar clubs o clubes. Esto es 100% generacional, y si tú usas la palabra discoteca, entonces estás revelando que eres un baby boomer. No te pases. Esta es otra frase muy utilizada, muy común, y se utiliza para decirle a alguien que está yendo muy lejos con la broma o con alguna crítica, o que te está molestando. También se puede decir no te pases de lanza o te pasaste de lanza. Siguiente, qué rollo. Qué rollo es una manera muy baby boomer de decir qué onda, qué tranza, qué pasó, qué pedo. Otra manera de revelar que eres un baby boomer es justamente porque muchas de estas expresiones y slang está muy suavizado, es muy vainilla, y normalmente no se usan muchas groserías o se trataba de no usar groserías. Entonces estas expresiones como qué rollo son muy suavecitas. Por ejemplo, la siguiente, despapalle, que es una manera vainilla, suavecita de decir desmadre. Y si dices despapalle, también revelará que eres un baby boomer. Hicieron mucho despapalle anoche. Versión millennial, hicieron mucho desmadre anoche. Siguiente, reventón, que es muy similar al despapalle y al desmadre, pero significa fiesta. Hoy habrá reventón en mi casa, va a estar locochón. Siguiente, cuate. Cuate es el predecesor de güey, o un sinónimo que se usa mucho en la generación baby boomer. Básicamente significa amigo, pero como un amigo cercano. Tú eres mi cuate de confianza. Eso lo utilizaba yo mucho en mi infancia, y de repente lo sigo utilizando porque se quedó conmigo, pero hoy en día es un poco anticuado. Siguiente, dar el rol. Una manera muy baby boomer de decir vamos a dar la vuelta, vamos a salir, vamos a dar el rol. Siguiente, de la patada. De la patada es simplemente algo malo. Esto está de la patada, o sea, esto está mal. Y por último, otra de mi agrado, a todo dar. Todas estas frases cabe resaltar que estuvieron de moda en su época, y decir a todo dar era lo que se decía, eran las frases de moda. Pero como he dicho, si las sigues utilizando hoy en día, revelará que tienes al menos 30 años para arriba, o que eres un millennial que está a punto de entrar a los 30 años. A todo dar significa básicamente que está chido. Sobre todo le dices a una persona, eres a todo dar. O por ejemplo, mi cuate es a todo dar. O sea, es chido, es buena onda, es alivianado, es simpático. Antes de continuar, te invito a que te conviertas en miembro de Spanish Around en Patreon para que obtengas todo nuestro contenido extra semanal, como los transcripts en español y en inglés de cada uno de nuestros episodios, la lista con el vocabulario más relevante por cada tema y ejercicios gramaticales e interactivos para practicar desde casa. Da clic al enlace que se encuentra aquí en la pantalla para convertirte en miembro y disfrutar de todos estos beneficios y más desde ya. Vayamos ahora a las expresiones que están de moda hoy en día entre los jóvenes, la generación Z, que son las personas que nacieron a partir del 97 para arriba, jóvenes menores de 20 años.
La verdad es que la mayoría de las frases que encontré, porque me puse también a pensar lo que yo he escuchado, pero no estoy tan en contacto con jóvenes de 20 años para abajo, y me di cuenta que la mayoría de las expresiones están demasiado influenciadas por el inglés. Básicamente se castellanizan muchos de los verbos y expresiones en inglés para utilizarlas en el español, y la mayoría van a ser muy obvias para ustedes angloparlantes porque son las mismas que utilizan los jóvenes de la generación Z en el mundo angloparlante. Por ejemplo, algunas de estas frases que se utilizan mucho hoy en día son crush, stalk, stalker, stalker, shippear o shipping, punto de vista o POV o point of view, trolear o trolling, bullear o bullying. Pero hay algunas otras que sí son en español, por ejemplo, GPI, que es algo que se escribe por mensaje de texto o en redes sociales, que significa gracias por invitar. Entonces, si tú ves que tu amigo subió una historia en Instagram y que se fue al antro, no a la discoteca, entonces le dirás GPI, o sea, gracias por invitar. Es como una manera de reclamarle que no te invitó. Siguiente, cancelado o cancelar. Esto es algo que se utiliza mucho hoy en día con la cultura de la cancelación, y básicamente se utiliza mucho en broma para decir me van a cancelar o estás cancelado por decir algo que no debiste haber dicho en voz alta. Cabe mucho destacar que mucho del slang en español que se utiliza hoy en día entre los millennials y la generación Z viene de el slang de la comunidad LGBT, en donde siempre se están inventando nuevas maneras de expresarse, nuevas palabras, o se les da un significado nuevo a ciertas palabras, y cada año hay nuevo slang LGBT que se pone de moda, no solamente entre la comunidad, sino entre todos los jóvenes en todo México. Así que vamos a explicar esto para que ustedes puedan utilizarlo también. Por ejemplo, atacarse. Se puede utilizar de distintas formas, por ejemplo, de manera negativa para decir no te ataques. Atacarse es reaccionar de manera negativa a algo, sobre todo a una crítica. Si alguien te dice una verdad que no quieres escuchar sobre ti y reaccionas de manera negativa, entonces te va a decir tranquilo, no te ataques. Por ejemplo, vas a darle un consejo a tu amigo sobre su relación tóxica, pero sabes que se va a molestar por las verdades que le vas a decir, entonces le dirás te voy a decir lo que opino, pero sin atacarse, ¿eh? Siguiente, fantasía. Fantasía es solamente una manera actual de decir que algo está chido, que algo es increíble o que algo es de tu agrado, pero de una manera más elevada. Por ejemplo, ¿qué fantasía del lugar es la Ciudad de México? Siguiente, quedé. Esta es otra expresión que nació dentro del slang de la comunidad LGBT y que ahora todos los Gen Z utilizan en su día a día. Es un poco difícil de explicar, pero básicamente significa que te sorprendiste o que te pusieron en tu lugar. Por ejemplo, me traje demasiada ropa para abrigarme y hace calor. Quedé. O sea, jaja mi. Es una manera de burlarte de ti mismo porque la vida te dio una sorpresa. Otra manera de decir esto es decir me obtuvo. El clima me obtuvo. Este ya es slang un poco más avanzado, pero básicamente cuando dices me obtuviste, significa que la otra persona te tiró shade, básicamente. Throwing shade. Básicamente esa sería la traducción más directa para entender esta manera de hablar de la generación Z. Siguiente, dices tú. Esta es más bien como una muletilla porque no aporta nada a lo que estás diciendo. Por ejemplo, estás en una cafetería y tu amigo tira su café por accidente y rompe la taza. Entonces te preocupas, él se preocupa y entonces dices, nos van a cobrar la taza, dices tú. Podrías decir, nos van a cobrar la taza, pero no se escucha igual. Básicamente estás prediciendo o anticipándote a lo que está pensando tu amigo y que va a decir. Entonces lo dices tú primero, es como hablar por él. Nos van a cobrar la tasa, dices tú. Siguiente, otra muy popular, soporta o soportar. Es muy similar a decir no te ataques. Cuando le dices a alguien soporta es porque le estás diciendo que no se enoje,
que no reaccione de manera negativa, y también se utiliza como una manera de vengarte o de echarle limón a la herida, como dirían los baby boomers. Por ejemplo, cuando sacas mejores calificaciones que tu amigo y quieres hacerlo sentir mal, entonces le dirás: soy más listo que tú, soporta. Normalmente se utiliza entre amigos porque puede ser un poco agresivo, y los amigos o los hermanos normalmente podemos llevarnos de esta manera y tirarnos shade de esta manera. Por ejemplo, puedes decirle a tu hermano: yo soy el guapo de la familia y soporta. Siguiente, de más. Esta frase se hizo popular gracias a una drag queen mexicana llamada Deseos Fab, que puso de moda esta frase, de más, y es básicamente para decir que algo está chido, o que algo te gusta, o que algo está muy rico. Mi café está de más. Los tacos de la esquina de allá, de más. Y por último, una palabra que se puso muy de moda desde los millennials y que se utiliza literalmente de manera incorrecta es la palabra literal. Los jóvenes ahora para todo dicen literal, incluso cuando las cosas no son literales. Y hay muchos ejemplos ridículos de que las cosas no son literales, pero literal ahora ya no es una palabra que signifique literal, sino que ahora es una muletilla de énfasis. Por ejemplo, algo que dicen muchísimo los jóvenes de ahora: yo ya no voy a fiestas, literal soy una señora. Literalmente no eres una señora porque no lo eres. La manera correcta de decir esto sería: yo nunca voy a fiestas porque siento que ya soy una señora. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Díganme si les pareció útil, si se divirtieron y qué slang van a adoptar ustedes, el de los baby boomers o el de la generación Z. No olvides suscribirte para ver más episodios como este y para aprender más español de las calles, el español que se utiliza hoy en día, y no dejar de estar al tanto de lo que pasa en el mundo hispanohablante. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.